¿Cuál es la situación actual para Poppy Playtime Chapter 3 y Project Playtime para móviles? Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, empecemos a hablar del Chapter 3 porque la versión para móviles está confirmado. Esto lo sabemos porque dentro de la comunidad se comentó lo siguiente. El Chapter 3 gráficamente se ve asombroso. La verdad no tengo idea en cómo le van a hacer los desarrolladores para que corra en móviles. A lo que el presidente de Mob Entertainment, Zach Villanger, de la nada y sin previo aviso, decidió responder a esta pregunta en específico diciendo que va a llegar a finales de este año. Con estas declaraciones es más que evidente de que el Chapter 3 para móviles va a existir en algún momento finalizando este 2024. Estas noticias son bastante sorprendentes porque, como todos sabrán, los desarrolladores en el pasado afirmaron que fue un verdadero desafío hacer que el Chapter 2 fuese posible en dispositivos móviles. Por lo que muchos tenían preocupaciones de que el Chapter 3 no fuese lanzado para los celulares por el gran salto gráfico que supone esta entrega comparada con las anteriores. Sin embargo, otra de las preocupaciones que se tiene presente actualmente es sobre la cantidad de espacio que ocupará en nuestros celulares, donde algunos están asumiendo que va a pesar muchísimo al ser el triple de largo al Chapter 2, las cuales esto no tiene por qué ser así, debido a que si comparo ambos chapters en mi propio dispositivo te darás cuenta que ocupan prácticamente lo mismo, y como todos sabrán, el Chapter 2 es mucho más grande que el Chapter 1, por lo que todo va a depender de una buena optimización que contribuya a un juego fluido para que no haya lag, contar con buenas temperaturas que no afecten nuestra experiencia y por supuesto que sea compatible con la mayor cantidad de dispositivos. Por otra parte, en el caso de Project Playtime para móviles, la situación no es muy alentadora, ya que luego de la publicación de mi último video de hace 11 meses, no tenemos ninguna nueva noticia sobre el lanzamiento de este juego. Si bien es cierto, los desarrolladores confirmaron la existencia de este juego para dispositivos móviles, las cuales para ese entonces se encontraba en desarrollo, también es cierto que dicha publicación se dio hace casi un año. Es posible que este juego móvil se haya visto afectado en algún momento del 2023, cuando Mob Entertainment necesitaba ayuda para terminar el Chapter 3 para PC, donde todo el equipo se puso a trabajar en el Chapter 3 para PC, dejando en espera los otros proyectos que estaban haciendo, incluyendo la versión móvil. A pesar de que no tenemos nuevas noticias en relación a Project Playtime para móviles, eso no significa que se haya cancelado, pero ahora que el Chapter 3 para PC ya fue terminado, quizás conozcamos mayores detalles a futuro. Por último, al día de hoy de publicar este video, se da la salida de un nuevo juego llamado Poppy Playtime Forever, que está basado en el ecosistema Roblox, donde los desarrolladores permiten a los jugadores resolver puzzles, así como también de crear sus propios mapas mientras son perseguidos por Hoggy. Y ese sería el video con la situación actual de las versiones móviles del Chapter 3 y Project Playtime. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Así que ya fue confirmado, pues tengo un serio problema. ¡Sálvame del monstruo morado, mommy!